Necesitamos padres que estén desconectados de la tecnología, que no estén en el computador cuando nuestros hijos nos estén hablando, que no estemos en el celular cuando nuestros hijos nos están hablando, o bueno, o estas situaciones que muchas veces se presentan que los hijos llegan a la casa, porque yo lo he escuchado mucho y es que yo siempre llego a la casa y mi mamá está en videollamada con otras personas, entonces mi mamá no tiene tiempo para atenderme. Entonces sí es muy importante que tengamos tiempo de escucha activa, de validación emocional para cada miembro de la familia, de entender y validar esa emoción que están sintiendo. ¿Cómo validamos la emoción? Diciéndole, veo que estás enojado o veo que estás triste, y desde la empatía, entendiendo que eso le está afectando a la otra persona. Y crear espacios seguros para que los miembros de la familia se expresen sin sentirse juzgados, ¿cierto? Sin sentir que los invalidan. Eso es muy importante. La flexibilidad inteligente. Ojo con esto, y esta es muy importante porque debemos adaptar las normas de acuerdo a la edad del integrante de la familia. Yo no puedo ponerle un límite a un niño de 15 años igual que se lo estoy poniendo al de 8 o viceversa. O no puedo ponerle una norma o una tarea de las mismas, digamos que de las mismas dimensiones. El de 15 tiene unas actividades específicas y el de 8 tiene unas actividades específicas, ¿cierto? También tenemos que revisar las circunstancias, porque no es lo mismo un niño, por ejemplo, que está en primaria a otro que está en bachillerato, que tiene unas condiciones educativas distintas, donde de pronto las jornadas son un poco más extensas, o a un adolescente que ya entró a la universidad y tiene unas exigencias académicas diferentes, exigencias de tiempo distintas. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta las edades y las circunstancias de nuestros hijos, ¿cierto? Esto obviamente basados en unos valores de la familia, por ejemplo, siempre si nosotros debemos identificar cuáles son los valores familiares, definirlos. Esto es como, nosotros somos como los líderes de la organización, ¿cierto? Y el líder define cuál es el valor más importante para la organización. Aquí es cuál sería el valor más importante para la familia. Para muchas familias será la honestidad, para otros será el respeto, para otros serán esos dos, otros tendrán muchos más. Entonces es muy importante que nuestro actuar sea coherente con los valores que estamos inculcando. Y el otro pilar que traigo acá es la corresponsabilidad, ¿cierto? Aquí todos somos responsables de. Nosotros tenemos que involucrar a toda la familia. Muchas veces a nosotros como padres nos cuesta soltar el control a los hijos porque a nosotros nos rinde más, porque nosotros lo hacemos más rápido, porque es que yo barro mejor, porque es que yo trapeo mejor, porque es que yo tiendo la cama mejor, y les vamos quitando a nuestros hijos esa corresponsabilidad que tenemos en el hogar. Y es muy importante que lo tengamos presente. Entonces involucrar a todos según su capacidad, según su edad, según sus habilidades, y fomentando siempre la autonomía, y la autonomía de acuerdo a la edad. O sea, eso tiene que ir creciendo de manera progresiva, y tenemos que generar en nuestros hijos el sentido de pertenencia, que pertenecen a la familia, de que pertenecen al hogar, y eso se hace con la corresponsabilidad. Aquí es importante reconocer las diferencias y trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la familia somos diferentes. La ciencia dice que no hay un cerebro igual y que todos tienen tiempos distintos. Entonces es importante entender que el temperamento es innato, el temperamento viene con el niño y todos son diferentes. Algunos niños van a reaccionar un poco más emocional, otros niños son más activos y ustedes los ven corriendo por toda la casa con el balón de fútbol, los ven corriendo o niños de pronto que son un poco menos activos, pero que también les gusta jugar mucho con sus legos, y entonces hacen sus regueros de legos y les gusta la vida un poco más pausada. Y así sucesivamente los temperamentos son diferentes, ¿cierto? Entonces la genética y el entorno son muy importantes y van interactuando constantemente. Este temperamento va siendo variable de acuerdo al lugar, de acuerdo a lo que se esté viviendo en ese momento para el niño, ¿cierto?
La otra diferencia es los ritmos del desarrollo. Cada cerebro tiene un tiempo de madurez distinto. Van a su propio ritmo. Es importante respetar los tiempos sin comparar. Muchas veces se generan esas comparaciones entre hermanos, entre primos, y esto genera mucho daño en los niños. Entonces, respetar los tiempos, las diferencias, va a reducir en el niño la frustración, va a potencializar las fortalezas y va a mejorar su autoestima y su autoconcepto. Entonces, es muy importante que lo tengamos presentes. Las otras diferencias que vamos a tener son las necesidades emocionales, ¿cierto? Las necesidades emocionales, mientras unos necesitan más espacio, otros necesitan más contacto físico, otros van a necesitar mucha más autonomía, otros mucho más contacto emocional. Entonces, todos tenemos un lenguaje del amor diferente, expresamos el amor de una manera diferente y asimismo nos sentimos amados de otra manera. Entonces es importante ajustar nuestro acompañamiento a este proceso y a las necesidades emocionales de cada uno. ¿Alguien aquí ha leído el libro que se llama Los 5 lenguajes del amor? Laura nos dice que sí, Andrés nos dice que no. Bueno, vamos a ver si hacemos las cosas más participativas y al final los que quieran y participen, les dejo el libro para que lo lean, es espectacular. Tenemos 5 lenguajes del amor y es la manera en que amamos, hacemos sentir a los demás amados, pero también cómo nos sentimos amados y muchas veces no es la misma manera en la que amamos. Entonces, les voy a dejar al final para que participemos entonces el libro para que lo lean y es muy, muy, muy valioso para este tipo de actividades. Los estilos de aprendizaje. Todos aprendemos distinto. Miren, unos aprenden con la plastilina, otros aprenden construyendo con legos, otros aprenden desde la observación y ese es el aprendizaje más importante que tienen los niños y hay teorías que no lo dicen y es el aprendizaje vicario, es que los niños aprenden del ejemplo, ¿cierto? Otros niños van a necesitar también no solamente el ejemplo, sino que se les explique verbalmente, que se les manifieste lo que deben aprender. Entonces, hay que respetar y apoyar esos estilos de aprendizaje para fortalecer la autoestima y la comunicación. Cada hijo es único, súper importante que lo tengamos presente, con su temperamento, con sus ritmos, sus necesidades. No existe una receta universal para la crianza. No, los niños no vienen con un manual para su estructuración y crianza, ¿sí? Pero lo que sí funciona con un hijo no puede funcionar con el otro, porque todos somos distintos y tenemos cerebros diferentes, ¿listo? Entonces, ya hablando de esto y de los estilos de aprendizaje, quiero que veamos este video, se demora 2 minutos, pero quiero que hagamos, después de ver este video, una reflexión para pasar al siguiente tema. Entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo.
Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Listo. Entonces me gustaría que me contaran, si alguien se anima, qué vio. Julie levantó la mano. No sé si fue por equivocación, porque volvió y la bajó, pero... Muchas. Así es, Julie. Muchísimas gracias por tu aporte. Liliana. Exacto. Así es. Muchísimas gracias, Liliana. Y Adriana. Buenas tardes. Así es, Adriana. Muchas gracias por tu comentario y por tu apreciación. Y Andrés Felipe, que tiene la mano levantada. Así es. Muchas gracias por participar. Miren, aquí es muy importante algo de este video y es bueno, digamos que aquí conocemos, creo que todos, que es una historia de la vida real de hace muchos años de Thomas Alva Edison, quien fue el inventor de nuestro bombillo hoy en día y de muchas cosas más. Obviamente ha evolucionado, pero fue un científico importante en nuestra historia a nivel mundial. ¿Qué es importante recalcar acá y resaltar? Muchas veces lo que queremos es reforzar en lo que nuestro hijo es malo, ¿cierto? No sé, y se dice malo porque no tiene las habilidades, no debería decirse malo, ¿cierto? Pero digamos que en el colegio nos dijeron, no, es que su hijo es muy malo para matemáticas, entonces nosotros corremos y contratamos un profesor de matemáticas, pero resulta que ese hijo también es muy bueno, tiene una inteligencia artística increíble y entonces es muy buen músico, es muy buen pintor, y dejamos de fortalecer esas habilidades en lo que es muy fuerte. ¿Listo? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Creo que ya, listo. Entonces es muy importante sí que fortalezcamos un poco más la matemática porque pues no le está yendo bien, pero no dejemos de fortalecer las habilidades increíbles que tienen los niños y adolescentes, porque esas habilidades son los que los ayudan a desarrollarse y a ser felices. Un niño feliz no es solamente el que está aprendiendo y desarrollándose en lo que le dice el profesor que no es tan bueno, sino que es aún mucho más feliz
desarrollando eso en lo que es muy bueno. Esos niños que tienen una inteligencia deportiva increíble y son buenísimos en fútbol, en básquetbol, en tenis, los ponen a hacer cualquier deporte y son buenísimos en los deportes. Fortalezcamos también la parte académica, pero por ejemplo acá también la parte deportiva. De esta manera vamos a hacer que nuestros hijos se desarrollen de una manera mucho más feliz y sean mucho más inteligentes en todo su proceso y mucho mejor desarrollados a nivel de habilidades técnicas y profesionales. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a pasar a hablar de los roles de padres e hijos en la familia, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de los padres? El rol de los padres o la obligación de nosotros como padres es proveer seguridad emocional. Nosotros tenemos que brindar un lugar seguro para nuestros hijos, un lugar donde ellos quieran volver y se sientan escuchados y se sientan amados. Es muy importante para que cuando nuestros hijos adolescentes y adultos tengan un problema, confíen en nosotros y vuelvan al hogar. Establecer límites claros y conscientes, siempre desde el amor, siempre desde el respeto, pero sin perder la firmeza. Es muy importante. Modelar los comportamientos. A veces aquí es importante tener un apoyo con un psicólogo que nos ayude a modelar el comportamiento de los niños, pero digamos que los niños, y para que ustedes lo tengan presente, van a aprender del ejemplo, de lo que están viendo. Ellos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces, para modelar el comportamiento, lo primero que tenemos que hacer es dar ejemplo. Si yo no quiero que mi hijo adolescente fume, pero yo fumo, pues creo que estamos generando aquí una disonancia cognitiva. El niño no entiende por qué mi papá me dice que no haga una cosa, pero él sí lo está haciendo. Entonces es importante que nuestro comportamiento vaya acorde a lo que nosotros estamos enseñando y diciendo. Fomentar una autonomía progresiva. Es importante que los niños y adolescentes se vayan volviendo autónomos de acuerdo a su edad y a la madurez que van adquiriendo a través de los años. Eso les ayuda para su desarrollo cuando sean adultos. Y validar emociones. Enseñar que todas las emociones son válidas. Enseñar que estar triste, tener rabia, tener frustración o estar alegre, todas las emociones son válidas y tienen una función adaptativa, y entonces es importante que empecemos a validar las emociones y de esa manera le enseñemos inteligencia emocional a nuestros niños y adolescentes, ¿cierto? Digamos que aquí es importante recalcar que los roles no son rígidos, no son estáticos, no se mantienen quietos, van evolucionando a medida que que nuestros hijos van creciendo, pero también se van ajustando a nuestras realidades que son diversas y van cambiando. No es lo mismo si yo como mamá tengo un rol y estoy trabajando y entonces mi rol es como mamá trabajadora, pero resulta que duré un tiempo sin trabajo, mi rol cambia y el rol de los hijos se va transformando a medida que va pasando pues estas contingencias o estos cambios del entorno. Y del rol de los hijos, que los roles se los enseñamos nosotros como padres. Entonces, para que ustedes los conozcan, el rol del hijo es explorar y es aprender. No limiten la exploración de los niños porque es la manera en que aprenden. Acompáñenlos a explorar para que aprendan del mundo, ¿sí? No les limiten la curiosidad. Expresar sus necesidades, hay que enseñarles a comunicar lo que sienten, lo que necesitan, pero que lo hagan de una manera apropiada. A desarrollar autonomía, a asumir diferentes retos y responsabilidades de acuerdo a la edad, respetar los límites, ¿cierto? Que comprendan que la familia tiene unas reglas para proteger, que los límites son protectores y no son factores de riesgo como muchas veces lo ven los niños y los adolescentes. Y otro rol muy importante es contribuir al bienestar de la familia, ser parte activa del funcionamiento del hogar, del funcionamiento de las situaciones y de estar, digamos que inmersos en las decisiones y normas que se establezcan. Y digamos que aquí es importante recalcar que los roles se complementan, ¿cierto? Van de la mano.
no son opuestos, no son luchas de poderes. Una familia sana, estable, digamos que equilibra la jerarquía con el respeto mutuo. O sea, yo soy la mamá, pero como hijo te respeto, valido tus emociones y desde el amor te enseño. Aquí es importante hablar también de la intimidad de la familia. La intimidad emocional viene siendo ese pegamento que necesitamos para que las relaciones familiares se mantengan y se sostengan. No, lo que les decía hace un rato, no se trata de estar presentes solamente físicamente, de estar sentados en el sillón con el celular en la mano, sino de estar atentos a las necesidades, de tener una escucha activa y de generar esas conexiones profundas y auténticas que fortalecen las relaciones de la familia. Entonces aquí es importante tener una presencia genuina, estar presentes, momentos sin pantalla, sin el computador, que no tengamos distracciones, ¿cierto? Donde generemos el contacto visual. El contacto visual es muy importante, en especial cuando vamos a poner límites o cuando vamos a validar una emoción. Es muy importante siempre que nos pongamos al nivel de los ojos del niño, siempre, ¿cierto? Digamos que aquí es importante tener presente que brindar una atención plena, que el niño se dé cuenta que nosotros lo estamos atendiendo, es decirle, oye, eres importante para mí y aquí estoy para ti. También es importante las conversaciones significativas. Siempre llegamos a la casa y preguntamos, ¿cómo te fue? Bien, y ahí quedó todo. Entonces, digamos que la idea es también preguntar sobre las emociones, cómo te sentiste hoy, cómo van tus sueños, cómo vas los objetivos, estás alcanzando la meta. Digamos que la idea también es empezar nosotros a compartir, incluso como padres, nuestros miedos. Nosotros nos sentimos como padres vulnerables si les dejamos ver que nosotros lloramos, que nosotros también sentimos, que nosotros también tenemos miedo, y resulta que nosotros, si mostramos la vulnerabilidad, le mostramos a ellos también que es sano ser vulnerable y que también es sano pedir ayuda. Entonces es muy importante que tengamos esas conversaciones significativas y que mostremos que nosotros como padres también sentimos, también tenemos emociones y también tenemos miedos, ¿listo? Para que ellos puedan también expresar sus miedos y de esa manera nosotros podamos apoyarlos. Y crear rituales familiares. Crear rituales como cenas desconectados de la tecnología, las lecturas nocturnas, que son muy recomendadas desde la psicología y desde la pediatría y generan un vínculo importante entre los padres y los hijos. Entonces, leer en las noches, hacer paseos semanales, subir la montaña, que siempre sea un ritual familiar. Esto genera sentido de pertenencia, o sea, el niño se siente perteneciente a la familia, y adicional a eso le ayuda a la memoria emocional y a aprender sobre la gestión de las emociones. ¿Listo? Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta pueden levantar la manito, yo estoy atenta. Y aquí vamos a entrar a un tema muy interesante, es un poco extenso, voy a tratar de hacerlo muy rápido, pero que les quede muy claro, y es de ver el cerebro del niño desde la neurociencia, ¿cierto? Muchas veces no es rebeldía, es que su cerebro no le permite actuar de otra manera. Esto es neurobiología. En los niños y adolescentes la corteza prefrontal es inmadura. Es importante que sepamos que la corteza prefrontal, que es lo que nos ayuda a tomar decisiones, a ser racionales, termina de madurar hasta los 25 años. Entonces, un niño no puede autorregularse como un adulto. Por eso hacen pataletas, por eso no gestionan sus emociones. Y entonces digamos que llegan a la adolescencia y muchos adolescentes, la mayoría, continúan haciendo, digámoslo, pataleta de diferente manera. Ya no se tiran al piso, pero también hacen berrinche. No es un berrinche como tal, es neurobiología y es su cerebro que no le permite actuar de otra manera. Hay una amígdala hiperactiva. En el centro del cerebro nosotros tenemos una almendra, tiene la forma de una almendra. Y este centro regula todas las emociones.
Y cuando el niño y adolescente se está desarrollando, esa amígdala está totalmente revolucionada y trabajando a toda máquina. Entonces, los berrinches no son una manipulación, son desbordes emocionales y neurológicos que hacen parte del aprendizaje y del comportamiento. Entonces, Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra que está ahorita en auge, que se ha dedicado a la neurociencia de las emociones, nos dice que conocer es aliviar. Entonces, hoy la idea es que ustedes conozcan un poco de esto para que también se alivianen un poco como padres y entiendan por qué su hijo se comporta de la manera en la que se comporta. Y la plasticidad cerebral en los niños y adolescentes es extraordinaria. El cerebro infantil forma 1.000.000 de conexiones por segundo. Eso es un montón, ¿cierto? Y cada experiencia que ellos tienen, cada situación que vive, les genera su arquitectura cerebral futura. Es muy importante que entendamos que en la educación del niño, en todo nuestro proceso como padres, vamos formando la salud mental del futuro adulto, ¿listo? Entonces, cuando un niño se porta mal, su cerebro necesita nuestra regulación, y este es un tip que les dejo aquí en esta diapositiva. Su cerebro necesita nuestra regulación para aprender antes del castigo. Entonces, primero nos calmamos, ¿cierto? Para que el niño, sus neuronas espejo, aprendan también a calmarse, y luego, cuando ya estemos serenos, le enseñamos cómo se debe regular esa emoción y el por qué, por ejemplo, no se debe tirar al piso o pues la conducta que esté teniendo. Debemos comprender para acompañar mejor. En los niños de 0 a 6 años, su sistema límbico está activo, entonces las emociones son los que dominan a este niño. Ellos son dominados por las emociones, ¿cierto? La corteza prefrontal está en construcción, lo que les explicaba ahorita, no logran razonar, entonces su emoción los va a dominar. Los berrinches son neurobiológicos, o sea, es una reacción del cerebro. De los 7 a los 12 años se empiezan a desarrollar las conexiones, entonces las conexiones cerebrales, entonces eso mejora el control de los impulsos, va aprendiendo el niño de regulación emocional, pero aún necesita nuestro apoyo, nuestro acompañamiento para aprender de autocontrol. Y la manera más fácil de enseñarle autocontrol es nosotros mostrando autocontrol, ¿cierto? Y de los 13 años en adelante el cerebro sufre una reorganización y es una poda neuronal intensa. El cerebro se va volviendo mucho más social y le va exigiendo a ese adolescente que socialice y que busque un grupo social al que pertenezca. Entonces empieza y se intensifica mucho más la búsqueda de la autonomía y la independencia. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Que durante esta etapa tengamos y brindemos redes de apoyo presentes y seguros, y que fortalezcamos mucho la comunicación entre nuestros hijos. Aquí les dejo una clave. Cuando un niño está desbordado emocionalmente, primero nos calmamos. Muy importante que primero nos calmemos. ¿Listo? Cuando nosotros nos calmamos, inmediatamente sus neuronas espejo se activan, activamos su sistema nervioso parasimpático, que es el que nos mantiene tranquilos. Luego de que eso pase, educamos, ¿sí? Un cerebro que está en estado alerta, en estado de peligro, no puede aprender, y eso tiene una razón neurobiológica, ¿cierto? Y es que cuando el cerebro está lleno de cortisol, no logra aprender y retener información. Los cambios cerebrales que transforman la crianza, entonces de los 0 a los 3 años hay una ventana crítica del apego, entonces de los 0 a 3 años se forman los apegos emocionales. Y es muy importante romper esto que nos dicen, déjelo llorar para que no se la montes, que se la tiene velada la mamá y porque solo se calla en los brazos de la mamá. No, es que cuando la mamá lo alza, ese es su lugar seguro. Y por eso muchos niños se portan mal cuando están con la mamá o con esa persona que es su lugar seguro, porque se sienten en confianza. Eso se llama apego seguro. Y tengamos presente que de los 0 a 3 años se desarrollan los estilos de apego que vamos a tener en la adultez. De los 4 a los 7 años tenemos la explosión del aprendizaje, donde los niños están aprendiendo a hablar, donde están aprendiendo habilidades sociales, donde aprenden de regulación emocional, y el juego es muy importante y es su trabajo serio, jugar, porque de esa manera están aprendiendo y desarrollándose.
De los 8 a los 12 años se inicia el desarrollo de la autonomía, su cerebro busca un poco más la independencia, más aléjate de los papás, vamos a buscar nuestro sitio, nuestros gustos. Y pues tenemos que balancear la libertad supervisada y los límites claros. No podemos, por ejemplo, darle un celular a un niño de 8 años y dejamos que tenga un celular sin supervisión, porque pueden pasar muchísimas cosas y pueden generar conductas de riesgo. Y ya en la adolescencia tenemos la renovación cerebral, que era la que les estaba contando, donde hay una poda neuronal gigante, donde se generan nuevas conexiones cerebrales, y los comportamientos de riesgo que los adolescentes tienden a cometer tienen una explicación neurológica, y es que el sistema de recompensa está en su máxima sensibilidad. Entonces ellos buscan esas conductas que le generan la activación del sistema de recompensas. Entonces conocer estas etapas nos va a ayudar a tener, digamos que, unas expectativas realistas, unas respuestas un poco más empáticas, y nos enseña cómo comportarnos y cómo poner límites ante pues estas situaciones y comportamientos desafiantes. Yo les traje aquí unas estrategias de prácticas para el día a día, ya para que las tengamos. Tómenle un pantallazo, escríbanlas. Y entonces la primera, la validación emocional, siempre ponernos al nivel de sus ojos y decirle: veo que estás enfadado. Ponerle nombre a la emoción es muy importante. Veo que estás triste, veo que estás frustrado, siempre, para que desde ahí, desde lo que nosotros les estamos diciendo, aprendan sobre las emociones y sobre inteligencia emocional. Van aprendiendo a identificar la emoción, y a medida que le ponemos nombre, la emoción va bajando, ¿sí? Es importante. Los límites con empatía. Cuando tenemos el niño en el parque y no se quiere ir, pero ya tenemos que irnos, entonces entiendo que te quieras quedar, entiendo que estás jugando, que la estás pasando delicioso, pero es hora de irnos para poder cumplir con las funciones que tenemos, para arreglar lo del colegio, ¿sí? Siempre desde la razón, con la firmeza, con firmeza, con calidez humana, con amor, y desde la razón explicando el porqué. Tener tiempos de calidad. Mire, estamos a 15 minutos, solamente 15 minutos, de generar esos vínculos sanos en la familia. 15 minutos de conexión exclusiva para sus hijos, 15 minutos de conexión exclusiva para sus parejas, sin celulares, sin computador, sin interrupción de llamadas, que sea un momento sagrado. Son 15 minutos al día. La verdad es un tiempo muy corto que sí puede generar un impacto muy fuerte en la familia. Y recuerden, ya como último, modelar la gestión emocional, ¿cierto? Entonces, empezar a respirar profundo cuando nosotros nos sintamos frustrados. Recuerden que somos nosotros quienes les enseñamos a nuestros hijos desde el ejemplo, ¿cierto? A autorregularse. Entonces, tenemos que modelar la gestión emocional de nosotros para enseñarle a nuestros hijos. Y herramientas prácticas para hoy mismo. Por favor, hoy mismo pausen 5 segundos antes de reaccionar al conflicto. Respiren esos 5 segundos, respiren para que su corteza prefrontal se active y les ayude a tener una mejor decisión, un mejor actuar. La validación emocional para hoy mismo, por favor, practíquenla. Díganle a sus hijos que los entienden, díganle a su pareja que entienden el por qué se sienten así. La conexión antes de la corrección. No seamos reactivos para corregir, no enseñemos con una palmada, porque no estamos enseñando. Cuando un niño hace una pataleta y lo que nosotros le damos es una palmada, no le estamos enseñando a calmarse, le estamos enseñando a tener miedo. Entonces es importante abrazar, hablar de empatía y validar la emoción. Un lenguaje cerebro amigable, ¿sí? En vez de preguntar: ¿usted por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Calmarnos primero, preguntarle: hijo, ¿qué necesitabas en ese momento? Dime qué necesitabas de mí. Y es importante porque cambiamos la reacción defensiva del niño por una reacción reflexiva de qué estaba pasando en ese momento, ¿cierto? Y ya como último, rutinas predecibles. El cerebro infantil es muy, muy sensible, y nosotros debemos generarle estructuras desde niños, ¿cierto? Entonces ellos aman que tengamos
Yo ya sé que a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana me levanto y debo ir a cepillarme los dientes. Luego me baño. Luego esa estructura a ellos les genera orden y les disminuye el estrés, les disminuye la incertidumbre y va a mejorar su gestión emocional, va a mejorar su aprendizaje y va a mejorar su conducta. Entonces, súper importante es que tengan presente estas prácticas para hoy mismo. Y ya como actividad práctica en familia y para finalizar, les dejo esta actividad muy bonita que me gusta mucho hacerla para las terapias familiares, para los acompañamientos familiares, y es: reúnanse en familia en un momento tranquilo, sin celulares, sin televisor, con una hoja grande, con colores, con marcadores. Dibujen un círculo grande en esa hoja que represente a la familia, que represente al hogar, y cada persona en ese círculo, la tarea es que escriba una fortaleza propia, ¿sí? Entonces yo pongo, no sé, soy muy bueno jugando. Una fortaleza del otro: mi mamá es muy buena cocinando. Y algo que aprecia del hogar: entonces, me encanta sentirme escuchado en mi hogar. Eso lo tenemos que hacer todos los miembros de la familia, ¿cierto? Escribirlas dentro del círculo con colores diferentes, que sea distintivo para cada miembro de la familia: el papá con rojo, la mamá con verde, el niño con morado, la niña con naranja. Y ese mapa, ese círculo, lo van a colocar en un lugar visible para que recordemos lo que nos une como familia. Es muy importante que lo hagamos, es una actividad muy bonita que va a activar el sistema de recompensa cerebral en todos los miembros de la familia, no solamente en los niños, mediante el reconocimiento positivo. Va a fortalecer las conexiones neuronales asociadas al sentido de pertenencia y a la autoestima. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Nos pasamos 3 minuticos, pero si tienen alguna pregunta respecto a lo que hablamos, respecto a lo que mostramos el día de hoy. ¿Nadie? Con muchísimo gusto. Listo, entonces les agradezco mucho por participar. Para nosotros es muy importante conocer su experiencia en estos espacios, por lo que les dejo este QR para que por favor nos dejen sus comentarios de lo que les pareció, de lo que les gustaría. Y nada, pues espero se lleven un montón de aprendizaje para que mejoremos esas pautas de crianza, esas relaciones intrafamiliares, que tengamos familias mucho más sanas y mucho más amorosas. Les deseo, dime. Sí, los 5 lenguajes del amor. Yo, espérenme, antes de colgar, lo voy a buscar y se los comparto. Espérenme, reviso que en este formato se vea. Listo. Y vamos a ver si me permite compartirlo por acá. Bueno, déjenme, si quieren, regálenme unos minuticos, porque no me lo está dejando cargar al chat de la reunión. Si no, yo se los hago llegar a través de la persona encargada. ¿Listo? Para que se los comparta por este chat, porque creo que no me deja compartir porque no soy la propietaria de la reunión.
Listo. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por sus buenos comentarios. Espero que se lleven mucho conocimiento y que lo puedan aplicar en sus familias. Una excelente tarde-noche y un buen regreso a casa. Con gusto.
Ya voy.